Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía radial, es un placer, vuelvo a repetir una vez más, el poder estar compartiendo con ustedes, a través de estas ondas radiales, una porción más de la Sagrada Escritura. Esperamos, deseamos y estamos orando para que todo cuanto aquí nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, nos permite poder compartir, sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Recordamos que estamos viviendo ya en periodos muy solemnes de la historia de nuestra tierra. De ahí la importancia que debe tener para cada uno de nosotros el conocimiento real de las Escrituras y de una manera mucho más concreta y puntual el conocimiento de las profecías para este tiempo del fin, que podemos también compartir con usted si siente realmente deseos de poder solicitar algunos de los temas que nosotros tenemos ya guardados como estudio. Del mismo modo que tenemos los videos, tenemos también los audios. Estos temas que usted está escuchando aquí pueden ser también suyos en formato audio para que usted pueda escucharlos en cualquier lugar. Todo totalmente gratis, amigo y amiga que me escuchas. Totalmente gratis, porque entendemos que la palabra de Elohim no se vende. Y aunque todo cuesta dinero, lo ofrecemos y lo entregamos totalmente gratis, como debe ser, porque no debemos comercializar con la Sagrada Escritura. No, el Salvador dio todo lo que tenía. Nosotros damos todo lo que tenemos también totalmente gratis, como son los audios, videos y alguna cosa más que podamos ofrecerle. Siéntase libremente, amigo y amiga que me escuchas. Siéntete con esa libertad de poder usar algunas de las vías de comunicación para poder ponerte en contacto con este ministerio, poder solicitar aquel material que creas oportuno recibir, y nosotros de una manera muy gustosa atenderemos tu petición haciéndote llegar el material oportuno a la dirección que tú nos indiques. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos permites, al usar estas ondas radiales, poder dirigirnos a ti a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, aprovechando la puerta abierta en el lugar santísimo del santuario celestial, para suplicarte que en tu infinito amor y misericordia que tienes todavía para con cada uno de nosotros, derrames tu Espíritu para que todo cuanto aquí podamos compartir sea de tu agrado y sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.
Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Abrimos ya la Sagrada Escritura y lo hacemos Génesis capítulo 3, versículo 15, recordando algo muy importante que sucedió en el jardín del Edén para iniciar con el tema de hoy. Génesis capítulo 3, versículo 15, hallamos la enemistad, la sentencia entre el Creador del universo contra la serpiente, símbolo también de Satanás, y por supuesto la enemistad y la sentencia contra el hombre y contra la mujer recién habiendo cometido el pecado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No debemos olvidar nunca, amigo y amiga que me escuchas, realmente lo que sucedió en el jardín del Edén. Muchas veces perdemos de vista que realmente desde la entrada del pecado en la humanidad, el ser humano tiene una contienda espiritual precisamente entre el bien y el mal. Y de eso no nos podemos olvidar. No lo podemos abandonar porque si abandonamos la lucha que realmente debe de haber entre el verdadero creyente y los falsos profetas, agentes de Satanás, aquí en esta tierra, si abandonamos y nos olvidamos de que realmente hay una lucha real y visible, visible, no visible física, visible espiritual, si nos olvidamos de que para el verdadero creyente es una lucha constante y permanente el estar viviendo en la tierra, perdemos de vista muchas cosas importantes que nos pueden impedir el prepararnos para la eternidad. La lucha es tan real, la lucha es tan poderosa, que el profeta Isaías en el capítulo 53 nos indica lo que tuvo que pasar nuestro amante Salvador precisamente para poder vencer esta lucha y darnos a nosotros la victoria. En el libro del profeta Isaías capítulo 53 vamos a leer los versículos del 1 al 7 y vamos a estar meditando en algo de ellos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías nos narra en apenas 7 versículos tan importantes lo que nuestro amante Salvador iba a sufrir precisamente para darte a ti y a mí la victoria definitiva para que podamos vivir junto al Padre y junto a Él por toda la eternidad. No tenía que haber parecer en Él ni hermosura, tenía que ser igual que el pueblo de Israel. No puede ser ni más alto ni más bajo, ni más guapo ni más feo. Tenía que ser igual, porque lo importante en él era el carácter que iba a revelar. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que el Salvador fue igual que el pueblo de Israel, ni más ni menos, lo importante es que nosotros podamos comprender por qué vino aquí a la tierra. ¿Por qué el Hijo del Altísimo, el unigénito Hijo del Padre, tuvo que dejar su trono de gloria para venir aquí a la tierra a morir por ti y por mí? Y en el mismo capítulo 53, verso 3, recordando las palabras leídas anteriormente, haciendo referencia al sufrimiento del Mesías, haciendo referencia al sufrimiento y a la muerte de nuestro Salvador, en el verso 3 de Isaías 53, seguimos recordando, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Amigo y amiga que me escuchas, Él quiere cargar con toda tu enfermedad, quiere cargar con todos tus dolores, quiere cargar con todos tus pecados. Tan solamente tenemos que acudir a Él y depositarle nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados que entendamos que hayamos cometido, para que Él pueda llevarlos, para que Él pueda liberar nuestra carga de pecado, para que Él pueda liberarnos de nuestra enfermedad, pueda sanarnos, porque Él tiene poder para sanarnos. De hecho, en la Sagrada Escritura vas a hallar personajes que fueron sanados completamente por Él. Y tú no tienes ninguna necesidad de ir a ningún pastor para que ore por ti. Tú tienes una puerta abierta al que está en el lugar santísimo del santuario celestial, donde nuestro amante Salvador, el siervo sufriente, el Mesías prometido, aquel que vino a morir por ti y por mí, aquel que vino a liberarte de tu enfermedad, de tus dolores, de tus pecados, de mi enfermedad, de mi dolor, de mi pecado, está intercediendo ante el Padre en el único lugar donde el pecador pueda acudir a Él, que es en el lugar santísimo del santuario celestial, para que Él pueda liberarnos de la esclavitud del pecado, pueda sanarnos físicamente también, porque esa es la voluntad que Él desea hacer en tu vida y en mi vida. Sigue diciendo el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó con todos nuestros pecados cometidos en nuestra ignorancia. Él cargó con su muerte precisamente para liberarme de la esclavitud del pecado que yo había cometido en mi ignorancia, porque no había conocido el plan de la salvación. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No debemos tener ningún temor, mi querido hermano y hermana que me escuchas. El pecador más vil, el hombre más vil, la mujer más despreciable, tú y yo éramos despreciables ante los ojos de aquel que todo lo ve cuando estábamos en nuestra ignorancia. Y en aquella ignorancia, siendo lo más viles que podamos haber sido, porque el pecado es sinónimo de vileza, hemos hallado a un Salvador. Hemos hallado a un Salvador que quiere en primer lugar sanarte de la lepra del pecado. Un Salvador que además de sanarnos de la lepra del pecado, quiere sanarnos también de la enfermedad física que produce el pecado. Quiere restaurar en ti y en mí la imagen que se perdió en el Edén por causa de la entrada del pecado. Todo eso lo hizo por amor a ti, por amor a mí, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Por eso el verdadero creyente, cuando entiende realmente que hay una lucha, que hay una enemistad que viene ya desde el mismo origen del pecado en el Edén, y que se está prolongando hasta la segunda venida del Mesías, o mejor dicho, hasta el momento de que Él deje de interceder por el pecador en el lugar santísimo del santuario celestial. Cada día que pasa es un día menos que nos queda para ese evento, y el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro mirando a quién devorar. Y no esperes que Él vaya a presentarte a ti vestido de rojo, con cuernos, con rabo. No. Él se te puede presentar a ti como un ángel de luz, usando cualquier persona. Como ángel de luz se presentó ante el Salvador del universo. Si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Como una serpiente se presentó ante Eva. Hoy puede usar cualquier cosa para traerte la tentación y con la tentación, si caes, perderte. Por eso que el apóstol Pablo, en su libro, en su epístola a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 6, versículos 12 al 17, podemos leer lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículos del 12 al 17. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos recuerda, amigo y amiga que me escuchas? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No, mi querido hermano y hermana, nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha no es una lucha física visible de uno con el otro, como hacen en el boxeo o en la lucha libre, o cuando dos se pelean en la calle. No, nuestra lucha no es así. Nuestra lucha, sigue diciendo el apóstol Pablo, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha es una lucha real, no visible, pero sí palpable, amigo y amiga que me escuchas, porque cada día el verdadero creyente se da cuenta de la lucha espiritual que tenemos que soportar. Y para poder soportar la lucha espiritual que tenemos contra estos gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nosotros tenemos que tomar la armadura de Elohim. Lo dice en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sigue diciendo el verso 14,
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. El apóstol Pablo en apenas unos versículos nos da la garantía para poder obtener la victoria. Nos da la garantía para poder vencer en esta lucha espiritual que tenemos contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí tenemos nosotros la posibilidad de obtener la victoria. ¿Cómo? Estando firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Conoces la verdad? ¿Estás seguro de conocer la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad la hallamos en toda la Escritura. La verdad es perfecta obediencia a todos sus mandamientos, a todos sus estatutos, a todos sus preceptos, a todas sus leyes, precisamente por la fe puesta en aquel siervo sufriente que vino a morir por ti y por mí, y que hoy está intercediendo por cada uno de nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la corona de justicia. ¿Cuál es la corona de la justicia? ¿Para qué es la justicia? La justicia revela la obediencia o desobediencia del hombre. La corona de la justicia, vestidos con ella, significa el manto del carácter del Salvador, cubriendo y viviendo en nuestras vidas, para que ya no seamos nosotros los que estamos viviendo, sino que sea el mismo Salvador quien more en ti, quien more en mí, para que ahora lo que vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne, sino lo que vivo bajo la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos ceñirnos con toda la verdad. Para poder entender toda la verdad, debemos escudriñar Génesis hasta el Apocalipsis, porque en todo ello, todo esto que nos ha sido dejado, es el plan de la salvación para ti y para mí. Sigue diciendo, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Cómo viene la fe? ¿Qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10, verso 17, que viene la fe? Viene por escuchar atentamente la palabra de Elohim. Viene por el oír y el oír la palabra de Elohim. Viene por leer, viene por recordar, viene por vivir la palabra que nos ha sido dejada. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. La respuesta para que tú y yo, amigo y amiga que me escuchas, seamos vencedores, la hallamos precisamente en estos versículos. Debemos escudriñar la Sagrada Escritura. Debemos ceñirnos de aquella verdad que nos ha sido dejada. Debemos estar vestidos con la corona de la justicia de nuestro amante Salvador, que es la perfecta obediencia a todos sus mandamientos, a todos sus estatutos, a todos sus preceptos, a todas sus leyes. Tenemos que estar calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que tener el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Podamos apagar todas las tentaciones que el maligno nos quiere echar.
que podamos vencer todas aquellas dificultades que puedan venir a nuestro alrededor. Y tenemos que tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Pero ¿dónde recibir poder? ¿Cómo recibir poder? Veamos el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El mismo autor, Pablo, en esta carta universal a los hebreos, en el capítulo 4 dice que tenemos que acudir a nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua, el Hijo de Elohim. Ese Yeshua, el Hijo de Elohim, nuestro gran sumo sacerdote, dice que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él, como humano, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que no cometió pecado. Por lo tanto, ahí me revela, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que la tentación no es pecado. No habría pecado si en primer lugar no hubiera tentación. Primero tiene que venir la tentación, y si esa tentación la anidas en tu mente, ya pecaste, ya adulteraste. Y hay algunos que no solamente la anidan, sino que además la ejecutan, cometiendo el pecado más horrible todavía, de llevar a la práctica el pecado, por no haber tenido el poder para vencer la tentación. Pero la tentación no es pecado, amigo y amiga que me escuchas. No habría pecado si en primer lugar no hubiera tentación. Porque el Salvador fue tentado en todo como nosotros, de acuerdo a nuestra semejanza como humano. El Salvador fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Por eso el plan de la salvación se pudo llevar a efecto, porque Él como humano tenía que vencer donde el hombre pecó. Donde el hombre cayó, el Salvador tenía que vencer. Y la primera tentación que recibió el Salvador en el momento en que Él inició su ministerio fue en el mismo lugar donde Adán y Eva cayeron, en la alimentación. ¿Estás cayendo tú, amigo y amiga que me escuchas, en el mismo pecado que cayó Adán y Eva? ¿Estás siendo intemperante? ¿Estás usando de tu cuerpo, comiendo lo que no deberías comer, dándole complacencia a tu apetito pervertido, a tu paladar pervertido, cargando con las consecuencias de la enfermedad? El Salvador fue tentado en todo como nosotros somos tentados, pero no cometió pecado. Y tan pronto como Él se bautizó y fue al desierto, Satanás, como un ángel de luz, se presentó ante el Salvador, diciéndole: ¿tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí tienes la experiencia, amigo y amiga que me escuchas. Y ese mismo Salvador, que vino aquí a la tierra, que vivió como hombre, que venció como hombre, que nos ha dejado a nosotros la garantía de que podemos ser semejantes a Él como humanos en nuestra condición humana. El mismo apóstol Pablo dice
En Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde tenemos que acudir nosotros cuando somos tentados? Al trono de la gracia, respondiendo a la tentación con un escrito está. Nuestro amante Salvador, cuando fue tentado, no argumentó con el tentador, no entró en conversación con el tentador. Escrito está. Así debiera ser nuestra respuesta ante cualquier provocación, ante cualquier insinuación, ante cualquier tentación. Escrito está. Y debemos acudir al único lugar donde tú y yo tenemos acceso, al trono de la gracia. Y el trono de la gracia hoy está representado por el lugar santísimo del santuario celestial, donde nuestro amante Salvador está intercediendo por el pecador arrepentido, que arrepentido confiesa su pecado y le pide perdón y poder para dejar de pecar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pablo está diciendo ahí que cuando somos tentados, en lugar de argumentar con la tentación, en lugar de ceder a la tentación, en lugar de caer ante la tentación, debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Debemos acercarnos confiadamente a través de nuestro gran sumo sacerdote, a través de Yeshua, el Hijo de Elohim, al trono de la gracia, en esa puerta abierta que tenemos todavía los creyentes para poder recibir el perdón y el poder para ser nuevas criaturas. Acudamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y gracia significa poder. En esta ocasión, gracia significa poder. ¿Poder para qué? Para el oportuno socorro. Cuando uno acude a un lugar como es este, es porque está siendo tentado. Cuando una persona va por la calle y es acosada o es atacada, si no te lo impiden, tú puedes gritar: ¡socorro! ¡Ayúdenme! Puedes pedir auxilio, ¿verdad? Hay veces que te lo impiden, o cuando te das cuenta, ya terminaste con tu vida. Pero mientras uno puede, grita y pide socorro para que alguien que pase por alrededor pueda escuchar y le pueda socorrer, ¿verdad? En el momento de la tentación debemos hacer lo mismo. Pero en lugar de gritar, debemos mentalmente acudir al trono de la gracia, donde nuestro amante Salvador, como nuestro único sumo sacerdote, está intercediendo por el tentado. Está intercediendo por aquel que es tentado y acude a él pidiéndole: dame poder para vencer esta tentación. Para que tú y yo entonces dejemos de ser pecadores. Esta es la realidad de las cosas. Pero nuestro amante Salvador también está intercediendo por aquel pecador que arrepentido confiesa su pecado y lo abandona. Porque es ahí, amigo y amiga que me escuchas, donde podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando hallemos esa gracia, cuando entendamos realmente qué significa el lugar santísimo del santuario celestial, cuando entendamos y vivamos como debe vivir un verdadero creyente, cuando entendamos que el Salvador vino a salvarme no en mis pecados, sino de mis pecados, es porque el Salvador vino a morir para que yo deje de ser lo que antes era. O el apóstol Santiago, que es una palabra compuesta por san
Tiago, San Jacobo, es una palabra compuesta, no junta, San, Tiago, Jacobo. En el capítulo 1, versículo 12, hallamos lo siguiente. Bienaventurado, dichoso, feliz el varón, yo diría la mujer, el joven, la joven, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes recibirán la corona de vida? ¿Quiénes? Los que sigan transgrediendo cualquier mandamiento, los que sigan justificándose con sus defectos de caracteres. Ahí no hay ninguna victoria, para ellos no habrá ninguna corona. La corona, dice muy bien el apóstol Tiago, en el primer capítulo, versículo 12, que solamente será puesta en aquel varón, en aquella mujer, en aquel joven, en aquella joven que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. La corona de la vida. La corona de la vida va a ser puesta para aquellos que hoy aquí en la tierra le amen y estén guardando todos sus mandamientos. La corona de la vida no será puesta sobre el transgresor, porque, repito una vez más, el Evangelio es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree. Es poder para que tú y yo, si permitimos que nuestro amante Salvador entre a formar parte de tu vida, de mi vida, habremos vencido nuestros defectos de carácter, nuestros pecados heredados y cultivados, porque ahora ya no estaremos viviendo por nosotros mismos, sino que el Salvador habrá entrado a formar parte de nuestra vida y Él es el que estará dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestros pasos, llevándonos hacia la eternidad, donde allí Él mismo colocará la corona de vida a aquellos que aquí, en esta tierra, hayan soportado la tentación, hayan vencido la tentación, hayan dejado de ser pecadores para ser ahora hijos e hijas del Todopoderoso. El apóstol Pablo, haciendo referencia a la tentación, nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones pueden ser vencidas, amigo y amiga que me escuchas. Todas las tentaciones podemos vencerlas si realmente entendemos por qué y para qué vino a vivir y a morir nuestro amante Salvador. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es el inmenso amor y misericordia de nuestro amante Padre Celestial juntamente con la de su Hijo. Hay una lucha espiritual agresiva, amigo y amiga que me escuchas. Satanás no quiere que tú ni yo alcancemos la victoria. Satanás quiere que tú y yo sigamos todavía con nuestra carga de pecado a cuestas. Mientras por otra parte, el infinito amor y misericordia del Padre y del Hijo nos dicen que tú y yo
podemos ser vencedores, que tú y yo podemos vencer la tentación. ¿Dónde? Acudiendo al trono de la gracia, acudiendo al único lugar posible donde el pecador puede recibir poder para vencer la tentación, y es en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Cuándo? Cuando seamos tentados. Porque dice el apóstol Pablo, fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa dará? La salida. Juntamente con la tentación nos va a dar la salida. La tentación no viene de Él. La tentación viene por culpa de Satanás y de nuestros propios pecados, de nuestra misma concupiscencia que gobierna nuestro ser. Pero cuando seamos tentados, no digamos que la tentación viene del Creador, porque el Creador no puede tentar a nadie. La tentación solamente viene por aquel que tentó a Eva. Y la tentación puede venir de cualquier manera. Repito una vez más, no esperes que la tentación te vaya a venir con un personaje vestido de rojo, con cuernos, con rabo. No, porque así nos lo han pintado al enemigo. La Iglesia Católica ha sido muy sutil. Ha pintado al enemigo de una forma en que él nunca se va a parecer a nadie. Pero Satanás tiene poder para engañar, como lo hizo con Eva, usando a la serpiente. Hoy puede usar cualquier medio para engañarnos. Hasta está usando la televisión con esos dibujos y películas de dibujos animados, espiritismo. Todo eso es producto de Satanás. Puede usar a una mujer para tentarte, puede usar un varón para tentarte, puede usar el fútbol para tentarte, puede usar el deporte, la música, la moda, las novelas, la telenovela, lo que sea para tentarte, porque es el príncipe de este mundo. Y todo lo que nos envuelve está todo controlado y dirigido por él, precisamente para que ni tú ni yo podamos alcanzar la victoria. Para que tú y yo sigamos con nuestra carga de pecado. Para que tú y yo, en definitiva, sigamos como antes éramos, pecadores y demás, y cuando el Salvador deje de interceder por ti y por mí en el lugar santísimo del santuario celestial, ya no habrá misericordia para nadie. El pecador seguirá siendo pecador, el impío seguirá siendo impío, pero el justo y el santo seguirán siendo justos y santos, porque ya el tiempo de gracia terminó y nadie más podrá cambiar su vida, ni para bien ni para mal, porque el tiempo de gracia terminó para todos. La tentación no es pecado, amigo y amiga que me escuchas. La tentación viene como consecuencia de nuestra misma concupiscencia que tenemos en estos 6.000 años de pecado que llevamos a cuesta. La tentación viene también por causa del enemigo, por causa de aquel que lucha, a veces de una forma invisible, contra el verdadero Hijo de Elohim, que quiere aceptar la voluntad del Creador, que quiere serle fiel, y contra ese Satanás usa todas las artimañas posibles para poder engañarle y para poderle hacer cometer pecado. Pero hemos leído que del mismo modo que somos tentados, recibimos poder para salir de la tentación, para que podamos soportar la prueba, para que podamos ser vencedores, como hemos leído en el libro de Tiago, capítulo 1, verso 12, y en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Y la recompensa está esperando tu cabeza, como está esperando la mía, mi querido hermano y hermana que me escuchas. El Creador del universo quiere poner en tu cabeza, quiere poner en la mía la corona de la vida. ¿Estamos dispuestos nosotros a permitir que eso sea una realidad en el corto tiempo de gracia que todavía nos pueda quedar?
Somos realmente conscientes de que es ahora, cuando se están decidiendo nuestras vidas, y que tú y yo, si queremos recibir el premio final, debemos ser ahora vencedores. En el mensaje a la última iglesia, conocida como la Odisea, en el capítulo 3, versículo 21, nos dice: al que venciere. Así termina el mensaje a las 7 iglesias. Así termina el mensaje a cada una de las 7 iglesias. No dice al que siga pecando, no dice al pecador, no dice a aquel que no pueda dejar de pecar, no, dice al que venciere. Tú y yo, amigo y amiga que me escuchas, no lo dudes. Con toda nuestra carga de pecado a cuestas, con todos nuestros defectos de caracteres a cuestas, si acudimos al trono de la gracia, si acudimos al único lugar donde el pecador tiene acceso, al lugar santísimo del santuario celestial, donde nuestro amante Salvador está intercediendo todavía hoy por ti y por mí, si acudimos a Él reconociendo nuestra pecaminosidad, reconociendo el pecado cometido, reconociendo todo lo malo que hayamos cometido, y vamos a Él confesando nuestros pecados, y le pedimos misericordia, le pedimos perdón y le pedimos poder para dejar de ser pecadores, Él te va a dar la victoria, amigo y amiga que me escuchas. Porque la recompensa final va a ser solamente para aquellos que hoy estén reflejando el carácter del Salvador, para aquellos que hoy hayan sido vencedores contra los defectos de carácter heredados y cultivados, contra los pecados heredados y cultivados de nuestra vida. La promesa no es para el pecador, la promesa no es para el perdedor, la promesa es al que venciere. ¿Estás dispuesto a poner todo de tu parte para que por medio de nuestro amante Salvador puedas obtener la victoria y finalmente poder sentarse en el trono, como está la promesa en Apocalipsis capítulo 3, verso 21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿No te gustaría formar parte de esos redimidos que van a sentarse junto a nuestro amante Salvador en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado juntamente en el trono de su Padre? ¿No te gustaría a ti, mi querido hermano y hermana que me escuchas? A mí sí. Por eso deseo hacer la voluntad del Creador y te invito para que tú sientas también el mismo deseo y juntos, aunque estemos separados, podamos prepararnos para ese encuentro maravilloso con Él. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra hay poder para ser vencedores. Gracias porque tu Hijo amado nos ha dejado una obra mediante la cual, acudiendo al trono de la gracia, podemos hallar oportuno socorro. Gracias porque Él está intercediendo todavía por cada uno de nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias porque es en el único lugar donde el pecador puede obtener el perdón y el poder para ser vencedor. Reprende, Padre, nuestra incredulidad. Reprende, Padre, nuestra dureza de corazón.
Quebrántalo, Padre. Quebranta nuestro corazón endurecido por el pecado, para que al quebrantarlo entendamos la verdad y podamos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.